Muy buenas tardes. Septiembre 11, miércoles septiembre 11. Es un placer estar con ustedes, pero quiero aprovechar para saludar a mi nietecita hermosa Olivita, que cumple 10 años. Feliz cumpleaños, Olivita. Que Dios te bendiga enormemente. Y gracias a Dios por la bendición de tener una nieta como tú. Que Dios te bendiga. Hoy día tenemos un tema que es muy importante. Hay una palabra en griego que a mí siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención de las maneras que Dios diseña las cosas. Pero hay una palabra en griego que me llamó la atención que es poima. Poima, la palabra. P-O-I-H-M-A. Si usted la quiere escribir y la quiere buscar. Poima. Esta palabra aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Y por eso para mí es muy importante la correlación que hay entre los versículos en que esta palabra aparece. La primera vez que aparece es cuando en el contexto de Romanos capítulo 1, el verso 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por medio de las cosas hechas es poima. Por medio de las cosas hechas, o sea, cosas hechas es poima. Muy importante. De modo que no tienen excusas. En pocas palabras, te está diciendo que las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿A través de qué? Se entiende, siendo entendidas por medio de poima, por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es muy importante entender esta parte, sí. La creación de Dios nos habla. El cielo cuenta, habla de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, por supuesto, nos envanecemos, queremos ver y observamos, aunque no entendemos, y decimos que no hay un Dios. En pocas palabras, no glorificamos a Dios. Aunque observando, dice la palabra de Dios, viendo su obra, alabando y glorificándolo por su obra, podemos entender las cosas profundas de Dios. Por eso, Dios, viendo que no entendíamos, decidió otro plan. Ese plan que nosotros predicamos, que los cristianos predicamos, que Jesucristo vino a la tierra. Y Jesucristo, quien es Dios que se hizo hombre. Por supuesto que es una expresión de fe. Y cuando digo expresión de fe es porque lo leo, lo creo y la Biblia me lo relata. Que Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y se hizo hombre, tomó forma de ser humano, con un propósito. El propósito era hacernos saber su verdad y lo que iba a hacer con nosotros. Y el Señor llama a muchos, y dentro de los que llama es al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo adquiere esa sabiduría con la que nos relata la primera parte, porque lo que le he leído en antes, Romanos 1, del 18 al 23, lo escribió el apóstol Pablo y utiliza la palabra poima. Acuérdense la palabra poima. Pero ahora él va a escribir algo que el Señor puso en su corazón, que le dio entendimiento y nos da un entendimiento mucho más profundo a nosotros. Y tiene que ver también con que el mundo conozca a Dios. Y cuando digo el mundo, estoy hablando de tu familia, tu esposa. Estoy hablando de tus hijos. Estoy hablando de tus vecinos.
¿Cómo es posible que mis vecinos conozcan a Dios? Por supuesto que hemos aprendido que se trata de aprender la Biblia, ¿no? Y hablar de la Biblia y enseñar el Evangelio y llevarlos a que hagan una oración. Pero es mucho más profundo lo que nosotros hablamos realmente en este momento. Y a lo que se refiere Poima. Acuérdense, Poima nos dice que por las cosas hechas que Dios ha hecho, el universo, la creación, toda su gran obra, nosotros podemos conocer lo más profundo de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidos por medio de Poima, de las cosas hechas. Ahora, la gente no entendía y no quiso entender. Entonces el Señor decidió, voy a hacer una nueva creación. No sé si ustedes han escuchado esto, todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Me refiero a esa creación, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una nueva creación, tienes que nacer de nuevo, una nueva creación. Pero el apóstol Pablo, para que nosotros lo podamos entender mejor en nuestro trabajo, él utiliza la misma palabra poima que utilizó para las creaciones del mundo, para las cosas que el Señor hizo, pero lo utilizó en otro contexto. Ahora se lo leo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos poima suya. O sea, somos hechura suya. O sea, la misma palabra que se utilizó para cosas hechas por Dios, lo utiliza para nosotros. Poima suya. Nosotros somos hechura suya. Y lo utiliza esa palabra solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una correlación grande. Ahora, ¿para qué es? Creaos en Cristo Jesús. Acuérdense, todas las cosas hechas del Señor son las obras de Dios. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, vieron toda la obra de Dios y no le dieron gracias ni glorificaron. Ahora a nosotros nos ha hecho, nos ha creado de nuevo. O sea, ya no estamos hablando de la creación del universo, no estamos hablando de la creación del mismo ser humano y todo eso, sino estamos hablando de una nueva creación. Aquella nueva criatura que realmente es creado por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, su derramamiento de la sangre para limpiarnos y sacarnos de la vana manera de vivir. Por eso es tan importante entender esta parte, porque esta parte demanda una responsabilidad en nosotros. Más que responsabilidad, un entendimiento para permitirle que Dios trabaje a través de nosotros y nos muestre lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir? Dice, porque somos poima de Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué voy a ser creado en Cristo Jesús? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante, ¿no? Sé que el verso anterior que he leído, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que somos salvos, somos hijos de Dios, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho de hijo de Dios, nos convertimos en hechura suya, en poima, en hechura suya. ¿Y por qué somos hechura suya? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que dije al principio? Para que mi familia conozca a Dios, para que mis hijos conozcan a Dios, para que todas las personas que me rodean puedan conocer a Dios. ¿Quiere decir que usted está predicando y predica más que Billy Graham y predica más que todo? No, es por la misma observación que perdieron las primeras personas al ver la obra de Dios y no creyeron en Él y no le glorificaron. El Señor ha creado otra manera. Ha creado nuevas criaturas, ha creado sus hijos, o sea, usted, yo, los que creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que Él haga que nosotros, ponga el querer como el ser,
de andar en las obras que Él ha preparado de antemano. Ahora, ¿eso hace lógica con las palabras del Señor Jesucristo? Sí. Si usted puede analizar claramente, cuando el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte, nos dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cómo alumbramos? ¿Cómo realmente la gente ve a Dios en nosotros? ¿Cómo es que somos luz? Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ok, Señor, dinos cómo alumbra nuestra luz delante de los hombres. Y dice claramente, para que vean vuestras buenas obras. Volvemos a repetir lo que dijo el apóstol Pablo en cuando mencionó Poima. Dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Para que vean vuestras buenas obras, las que nosotros tenemos que andar en que el Señor ya lo preparó. Por eso necesitamos una comunión con el Señor, meditación de su palabra, hablar con Él todos los días y Él nos va a guiar. Él va a enderezar nuestras veredas, guiarnos. No vamos a descansar en nuestra propia sabiduría, sino en su revelación. Y Dios te va a dar todo este entendimiento. Pero ¿es para qué? Para que alumbres a tu vecino, para que alumbres a tu hijo, alumbres a tu esposa, alumbres a tu esposo, alumbres a todos los que te rodean. Yo sé que muchos están tratando que te regala una Biblia, te regala otro. Empieza con esto. Empieza con alumbrar con tus buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que ya preparó el Señor Jesucristo para que tú anduvieses en ellas. Ahora, si se dan cuenta, cuando hablamos de que las personas vieron las obras del Señor, o sea, el mundo, las cosas hechas, o sea, no glorificaron a Dios. Dice bien claro, pues habiendo conocido a Dios por sus obras, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahora el Señor te hizo a ti y preparó para que tú anduvieras en obras. Al ver esas obras, es lo que esperamos y es el milagro del Señor que te utiliza a ti y a través tuyo. Al ver esas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si encontraron la hilación, si encontraron la gran correlación que hay. En primer lugar, las personas ven claramente, Poima, lo que el Señor ha hecho, pero no le glorifican. Entonces el Señor nos llama a nosotros, pone el querer como el hacer en nosotros. Nos da a nosotros algo especial, nos da vida, nos hace sus hijos. Somos engendrados por medio de Él, no por deseo de carne ni de sangre, por medio de Él. Y nos hace hechura suya. ¿Para qué? Simplemente para que andemos en unas obras que Él preparó. ¿Para qué preparó esas obras? Para que seamos sal y luz del mundo, para que seamos la luz del mundo y ellos vean nuestras obras. Y cuando ven nuestras obras, ellos glorifican a Dios. Ahora, ¿cuál es la obra que ve? Un hombre transformado en el Señor. Un hombre lleno de amor incondicional, no que trata y busca lo suyo. Un hombre que tiene una fuerza y un gozo que sobrepasa pues cualquier lógica. Un hombre que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un hombre que tiene una paciencia para poder esperar que tú observes a Dios y puedas meditar junto con Él y poder aprender. Un hombre que cuando se acerca a una persona desea lo mejor para él. ¿Y qué es lo mejor? Que sea hijo de Dios. ¿Qué es lo mejor? Que tenga una comunión con nuestro Padre. Y no solamente eso, sino de una bondad que significa el hacer las cosas para obtener esas cosas que mi benignidad desea que tengan lo mejor. Entonces tú eres el maestro, el que enseña, el que busca la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino eres una persona que le muestras la fe, cómo agradas al Señor con tu fe. Esa fe que empieza con un grano de mostaza, pero puede mover montañas. Cuando
el muchacho, la muchacha, el amigo que te ve y aprecia todas esas cosas, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad y esa fe, va a querer ser como tú, va a querer alabar al Señor. Pero para eso se necesita algo, no soberbia, no levantarse, no tratar de ser el centro de las cosas, no llamarte que eres un pico de oro o algo por el estilo, sino simplemente se necesita mansedumbre, como fue Moisés manso, como fue José manso, como fue Josué manso, como fue Daniel manso, como fue Nehemías manso, porque sabía que Dios era el que hacía las cosas. Esa mansedumbre hace que los demás vean el poder de Dios y no te vean a ti y te ensalcen a ti, sino levanten a Dios. Y lo último, un dominio propio que te permite realmente llevar adelante todo este trabajo que Dios te da a ti. Dios quiera que me haya podido entender. Poima es una palabra muy importante que significa hechura de uno mismo. Se supone que las personas deberían saber de Dios y lo profundo de Dios a través de lo que Él ha hecho. No entendieron su creación, pero al final ha hecho una nueva creación, nuevas criaturas, que es usted, que soy yo, para que el mundo pueda ahora glorificar a Dios. ¿Y cómo glorifica a Dios? A través de buenas obras. ¿Y qué es la buena obra? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo bendecimos a los demás. Cómo llevamos a los demás a la presencia de Dios. Dios quiera que haya podido entender hoy día. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Porque hay muchas personas que siempre me preguntan, Padre, de cómo llegar a sus hijos, cómo sacar a sus hijos de la esclavitud, de las dolencias y las enfermedades. Utilízanos, Señor. Abre los ojos a las personas que están escuchando, para que sepan realmente que ellos son poema, son hechura tuya, Señor, y que están preparados, Señor, para andar en buenas obras. Padre, bendícelos, abre nuestros ojos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Y si usted puede aprender de esto, por favor, páseselo a otro. Aprenda los versículos que mi esposa los pone y enséñaselos. No tiene que ni siquiera duplicar esta grabación si usted no lo quiere hacer. Pero si lo puede compartir con otro y le ha servido a usted, se lo agradecería enormemente. Y si usted lo está viendo en el canal de YouTube, yo también le agradecería que usted lo comparta con otro, porque tenemos que aprender lo que ha hecho el Señor. Lo que ha hecho el Señor es la importancia de nuestras vidas y nuestra importancia de andar con el Señor y la importancia de ser una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Bye bye.